Iñaki Urdangarín por fin ha roto el silencio. Lo hace hoy en el suplemento de El País semanal con una larga entrevista que no deja títere con cabeza. Se acuerda de la infanta Cristina, reprocha cierto abandono por parte de Felipe y Leticia y también revela detalles íntimos de su relación con Ainhoa Armentia, así como otros datos. En concreto hay uno que ha llamado la atención sobre el trastorno que padece su hija Irene Urdangarín. Parece que todo esto, pues ha creado cierto malestar en Zarzuela. Hay novedades frente a eso, pero vamos con la entrevista porque es mucha. De nuevo nos presentan a un Iñaki Urdangarín, hombre de 58 años, 1,97 metros de altura y una carrera profesional basada en el balonmano. Pero eso sí, dicen que en su rostro se notan también las huellas de casi 1000 días pasados en prisión. Entre 2018 y 2024, cuando aún era el marido de Cristina de Borbón, cumplió una condena por un caso que llevó el nombre del instituto que presidía, NOS. Esta trama de desvío de fondos públicos tuvo un efecto corrosivo en la imagen de la monarquía durante el reinado de Juan Carlos I, y dicen que fue la piedra angular que contribuyó a su abdicación en junio de 2014. Hoy ya exmarido de una infanta, exyerno y excuñado de los dos últimos jefes de Estado y también expresidiario, Iñaki es una persona consciente de que no hay nadie con el que se cruce por la calle que no sepa su pasado. Él cuenta que le gustaría que no hubiese un estigma porque ya ha pagado por lo que se le juzgó. Dice, aunque algunas personas me animan, noto que otras me miran de una manera distinta. He aprendido a convivir con que no puedo gustar a todo el mundo. La frase he aprendido a no gustar podría aplicarse a un artista que experimenta con un estilo nuevo o en realidad a cualquiera. En su caso habla de un recorrido verdaderamente insólito. El yerno perfecto que la reina Sofía llegó a proclamar con un estamos encantados cuando se anunció ese compromiso con Cristina de Borbón, un noviazgo de apenas 9 meses con el jugador estrella del Dream Team del balonmano del Barça. Estaba acostumbrado a firmar autógrafos, a posar con fotos de rigor tras los partidos y terminó siendo repudiado por la familia y la casa del rey. Intentaron todos los cortafuegos que se les ocurrieron, incluyendo borrar cualquier rastro suyo de la web oficial, hasta que finalmente fue apartado de la sociedad para cumplir su pena en un módulo aislado en la prisión de mujeres de Brieva. Su vida dio un vuelco radical, de comprarse con su esposa el llamado Palacete de Pedralbes, un complejo de 1000 metros cuadrados edificables, con 2200 de parcela, 3 plantas, 7 habitaciones, 10 baños en Barcelona. Terminó durmiendo en una celda de 8 metros cuadrados, la misma, por cierto, que ocupó el exdirector de la Guardia Civil, Luis Roldán. Y celebró como un triunfo el permiso de un juez para disponer de una bicicleta estática, de compartir mesa con el monarca a recibir, en nombre del rey, como todas las sentencias, una condena de 5 años y 10 meses de prisión por malversación, prevaricación, fraude, delitos fiscales y tráfico de influencias. Urdangarín recuerda con añoranza la selección española de balonmano tras ganar la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Con toda esa experiencia, la deportiva y la penal, ha escrito un libro, Todo lo vivido, publicado por la editorial Grijalbo. Saldrá a la venta el 12 de febrero, en coincidencia con la nueva empresa que ha montado, una empresa de coaching llamada Vivolutive, que plantea como un reclamo precisamente el viaje del Olimpo al infierno. Hoy accede a que el diario El País le haga las preguntas que nunca habían contestado y algunas de sus respuestas muestran precisamente estos cambios. Habla con mucho cariño de los funcionarios de prisiones que le ayudaban a distraerse, incluso dice que los echaba de menos si se iban de vacaciones y que aún siguen en contacto. No habla con tanto cariño de Felipe VI, se refiere a él como mi cuñado, mi amigo, o eso había creído yo.
Otras réplicas revelan que, al igual que su ex-suegro, Juan Carlos de Borbón, al que sigue defendiendo y con quien sigue en contacto, cree haber sido víctima de una injusticia por ser quien es y no por haber hecho lo que hizo, pese a que en su caso quedó probado en 2 sentencias. Su peripecia personal está plagada de hitos que ya forman parte de la historia del país, que trascendieron fronteras, como la foto de la infanta Cristina en el banquillo de los acusados. La audiencia de Palma la absolvió de esos 2 delitos fiscales, pero declaró su responsabilidad como partícipe a título lucrativo por delitos de malversación y fraude a la administración. Durante el proceso, se supo más tarde, Manos Limpias había ofrecido a la Caixa retirar la acusación contra Cristina de Borbón a cambio de 2 millones de euros. Hago un paréntesis para decir que, siempre lo hemos dicho por aquí, el caso Nos no es tal y como se nos ha contado. Hay muchas costuras en las que no se ha incidido, o bien por protección o bien por otros motivos, pero sí tenemos claro que en ese momento, por alguna razón, bueno, pues convenía que prácticamente tanto Iñaki Urdangarín como Cristina de Borbón fueran los enemigos públicos número 1 de España. Y que en esa trama había más gente involucrada, gente con nombre y apellidos que, bueno, pues en estas crónicas no aparecen. Y esas personas con nombres y apellidos se encuentran relacionados. Y bueno, aquí es cuestión un poquito de hilar. Unir un punto con otro, con otro, con otro, y todo nos llevaría lamentablemente a lo mismo. Dice en el libro que terminó en la cárcel para contentar a la prensa, a los jueces, al fiscal, a la Casa Real y a una parte de la opinión pública. Que si se hubiera apellidado Pérez no habría entrado en prisión, y que cuando se decide que alguien tiene que caer, los hechos solo estorban. Pero los hechos probados de la sentencia ratificada por el Supremo aseguran que abusó de su privilegiada condición y la utilizó para mover la voluntad de los poderes públicos en beneficio propio, y que para no pagar los impuestos que le correspondían por los beneficios obtenidos, creó una estructura de aparente legalidad con empleados ficticios. Le preguntan, ¿cree usted que le hubieran adjudicado a dedo el contrato de 2,3 millones de euros con el gobierno balear de haberse apellidado Pérez? Y contesta Iñaki. Lo que hacía el Instituto Nos era especial, diferente. Nos fuimos al World Economic Forum a estudiar el foro de Davos porque su estructura es gemela. Ofrecíamos un servicio que nadie más hacía, y esa era la razón por la que 2 comunidades autónomas, Valenciana y Balear, ambas gobernadas por el PP, nos escogieron. Entonces, Jaume Matas, presidente de la Comunidad Balear, admitió en el juicio que el interés del proyecto era llevarse bien con la familia real y aseguró que usted era un conseguidor. Y responde, dice, no puedo saber lo que pasa por su cabeza, todas mis conversaciones con él fueron absolutamente profesionales. Matas fue condenado a 3 años y 8 meses de cárcel por estar dispuesto a omitir los trámites legalmente establecidos en atención a la proximidad de Urdangarín a la jefatura del Estado. Iñaki Urdangarín llegó a reconocer que no conocía a sus propios empleados y dice a los trabajadores del instituto los conocía perfectamente, pero no a los subcontratados de otras empresas. Le dicen que la sentencia estableció que buscaban personas para ofrecerles contratos de trabajo ficticios que le permitieran deducir gastos. Él dice que eso puede ser una lectura válida para el Supremo, pero no para mí. Bien, yo creo que Iñaki Urdangarín tampoco asume esa sentencia. La sentencia se estudia en universidades, por lo mediática en este caso que fue. Es una sentencia ajustada a derecho, lo es, diga lo que diga Iñaki Urdangarín. Otra cosa es que el caso Nos esté lleno de costuras que todavía no se han terminado de coser. Y eso, ya digo, es así. Pasamos con la familia real. Iñaki Urdangarín cuenta que aún mantiene el contacto con miembros de la familia real, en concreto con la reina Sofía y el rey emérito.
con él habló estas navidades, no así con Felipe VI, el monarca que asumió el trono en junio de 2014 en una solemne ceremonia a la que no fue invitada su hermana Cristina, como tampoco Felipe invitó recientemente a su padre por el 50 aniversario de la restauración de la monarquía. No había margen de error tras los escándalos previos con los que la corona había pasado de ser una de las instituciones mejor consideradas al suspenso, hasta que el CIS dejó de preguntar directamente por su valoración en 2015. Fue Felipe, entonces príncipe de Asturias, quien más distancia puso con el matrimonio Urdangarín-Borbón, que esto no nos salpique. Cuando estalla el caso Nos, pese a ser quien más estaba unido a su hermana y a Iñaki en la familia real, de repente hizo bomba de humo. Cuando Felipe inició su noviazgo con Leticia, Cristina y su marido actuaron de cómplices y Felipe, padrino del tercer hijo de la pareja, Miguel, llegó a encargar a su cuñado la compra del anillo de pedida para no levantar sospechas. Preguntado por la nula relación con el actual jefe de Estado, desde entonces Urdangarín responde: aunque no viera algunas veces los comportamientos que esperaba, no puedo juzgar, porque entiendo que no es fácil separar la institución de la familia y las opiniones del entorno. Fue también Felipe VI quien decidió en 2015 retirar a su hermana el título de duquesa de Palma que su padre le había concedido como regalo de boda. La imagen de la monarquía española se ha recuperado actualmente con Felipe, según el presidente de Metroscopia, que afirma que hoy es una de las mejores valoradas de Europa, pese a los tiempos particularmente difíciles que vive el país. Bueno, esto era Vox Populi, no existe relación entre Iñaki Urdangarín, o sea, podíamos tener dudas con Cristina o con los hijos, pero con Iñaki Urdangarín, Felipe y Leticia cortaron lazos. Él no va al origen de todo esto, que es mucho antes del caso Nos, pero bueno. Se muestra conciliador y diplomático en cualquier caso, educación ante todo, y bueno. Urdangarín se explaya mucho más al hablar de cómo se sintió fuera de lugar en la familia real sin entender muy bien qué podía aportar a la institución. Ojo con esto, al contrario de lo que le pasaba con el balonmano. Dice: allí no tenía que hacer ningún esfuerzo, no tenía que cambiar quién era, se me valoraba por lo que hacía, mis compañeros eran como hermanos, había aprendido a trabajar en equipo en un vestuario lleno de egos, supuse que podría afrontar el reto de formar parte de una familia real, pero con el tiempo comprendí que encajar no es lo mismo que pertenecer. Y aunque preguntado por si sentía algún tipo de complejo, él lo niega y además dice que en su libro incluye una anécdota que resulta reveladora a la vista de cómo evolucionaron los acontecimientos. Fue un comentario de Juan Carlos I, ojo con esto porque esta anécdota es brutal y es súper significativa. Dice: fue un comentario de Juan Carlos I sobre su piso en Barcelona, la propiedad en la que vivía por entonces con 3 de sus 4 hijos. Irene no había nacido, antes de mudarse al palacete de Pedralbes. Juan Carlos le dijo: ahí no cabéis, chico. Y según Iñaki, de algún modo los problemas empezaron ahí. En 2004 el matrimonio adquirió esta casa por 5,8 millones de euros e invirtió cerca de 3 millones más en la reforma, y cuando la instrucción del caso Nos puso sus finanzas al descubierto, entre otras las declaraciones de la renta, se comprobó que Urdangarín reconoció ese año un ingreso de apenas 36.000 euros y su esposa algo más de 150.000 por su trabajo en la Caixa. Juan Carlos entonces ayudó a su hija con un préstamo de 1,2 millones de euros y Urdangarín por ese entonces ya había puesto en marcha un plan empresarial con su socio Diego Torres, profesor en la Escuela de Negocios ESADE, donde él estudió, tras dejar el balonmano, la organización de eventos para administraciones públicas o empresas privadas a través del Instituto Nos, una entidad supuestamente sin ánimo de lucro. Hoy dice Iñaki Urdangarín que el Iñaki de hoy nunca compraría esa casa, pero estaba atrapado, más bien deslumbrado, por un estilo de vida que nunca había sido el mío. Brutal.
El caso Nos estalla en 2010 como derivado de otro caso que involucraba a Jaume Matas, que a su vez también fue exministro de José María Aznar. El asesor legal de la Casa del Rey, José Manuel Romero, se reunió con Urdangarín en septiembre de 2005, según relató años después ante el juez, para recomendarle que se apartase de lo que consideraba unas actividades mercantiles inadecuadas y le recomendó que crease una fundación ligada al deporte. En mayo de 2006, Urdangarín y Torres crearon la Fundación Arete. El conde de Fontao explicó que cuando descubrió que se trataba de una mera réplica del Instituto Nos, comunicó al marido de la infanta que aquello no era aceptable para la Casa del Rey. En 2009, ya con una oferta muy oportuna de trabajo para Telefónica, en este caso para Urdangarín, el matrimonio se trasladó a vivir a Estados Unidos, algo que alguna gente llamó una especie de exilio forzado. Y Urdangarín reflexiona sobre esto y dice: desde su lógica pensaron, vamos a mandarlos a Washington, que así no se les ve. Así la prensa se olvida, así no hay problema. Hasta allí se trasladó posteriormente otro emisario del rey Juan Carlos, Fernando Almansa, quien aterrizó en un avión privado en Denver en pleno proceso judicial con una caja llena de recortes de prensa sobre el caso Nos y una petición en nombre de la institución. Mira, Iñaki, creemos que lo mejor es que te divorcies de la infanta Cristina. Urdangarín dice que en ese momento se vio como la gangrena y que la única forma de control de daños que pensaban considerar era la amputación de Iñaki Urdangarín de la familia real. En aquel momento la respuesta fue concisa: te puedes ir por donde has venido. A continuación, el País Semanal le hace una entrevista y le preguntan sobre la infanta Cristina. Le dicen que si esto último que acabo de contar le benefició o le perjudicó. Y dice: si para mí la situación era muy difícil, para ella lo fue mucho más. Ella me conocía muy bien, pero era su familia y su institución la que venía a decirle aquello. Tampoco creo que sea fácil ser padre y ser rey y tomar este tipo de decisiones. Para el rey, si me pongo en su lugar, también era complicado todo aquello. Cristina, en un primer momento, cierra filas con su marido y el día de su 53º cumpleaños reciben juntos en Ginebra la noticia: Urdangarín tiene 5 días para entrar en prisión. En ese momento llaman al jefe de su antiguo equipo de escoltas para preguntarle qué prisión era mejor y este le aconsejó la de Brieva, porque tenía un módulo aislado que llevaba 4 años cerrado. Y habla del sentimiento de saber que tiene que entrar en la cárcel. Dice Iñaki: el sentimiento que me embargó el día que ingresé y la puerta restalló por primera vez a mis espaldas fue el pánico. Pánico puro, un gancho helado en el estómago que me dejaba sin aire. Miré a mi alrededor y solo había muros, rejas y concertinas, un desierto de cemento, una tumba grande y un doble castigo: la privación de libertad y la soledad. Estaba más seguro, pero no tenía contacto con ningún otro preso, y por primera vez en toda su vida, el hijo de una familia numerosa de 7 hermanos y padre de otra de 4 hijos, se encontraba totalmente solo. Bueno, aquí ya hace un repaso sobre esos primeros meses, sobre las emociones desbordadas que vivió, sobre el asunto de la bicicleta, que para él fue una auténtica liberación, y cómo se comunicaba con el mundo exterior, en este caso por cartas. Dice: la última que había escrito fue en los años 90, desde Japón, para mis padres, durante un campeonato del mundo de balonmano. Con alguna de la gente desconocida que al parecer le empezó a mandar mensajes, gente muy creyente que le aconsejaba que se agarrara a la religión o que le daba consejos para aguantar. Bueno, pues recibió bastantes. Dice: con algunos de esos desconocidos la correspondencia se convirtió en ritual, como con María Teresa de Tarragona, una mujer que, por lo que me contaba, había tenido una vida compleja.
un nivel de escritura y una generosidad espectaculares, con cartas de 8 páginas por las 2 caras cada semana. Luego estaba Joaquín, una persona exitosa en su carrera profesional, vinculado a una fundación social que le ayudó muchísimo. Le daban recomendaciones de libros y a partir de ahí decide hacer un máster de psicología del coaching en la UNED. Además completó el programa de intervención en delitos económicos, un plan de reeducación para condenados por corrupción, puesto en marcha en enero de 2021. Cuando ya llevaba 2 años y medio aislado en el módulo de la prisión de Brieva, le permitieron salir 2 días a la semana para trabajar como voluntario en un centro para personas con alta discapacidad intelectual y dependencia. Dice, para mí ir allí suponía salir de la rutina, romper los horarios de la prisión, pero esos chicos me dieron mucho más de lo que podía imaginar. Me hicieron pensar de qué me quejo yo. Una vez superado el confinamiento que llevó consigo la supresión de esta actividad, le autorizaron a acudir 5 días al centro y a dormir esas noches en el Centro de Inserción Social de Alcalá de Henares. Con el 3er grado lo trasladaron a la cárcel de Zaballa para que pudiera trabajar en Vitoria en la gestoría IMAZ y Asociados, su último paso antes de la libertad. Dice, salir de la cárcel no se parece en absoluto a lo que muestran las películas, no se abren esas puertas metálicas, ni salgo yo con una maleta, ni mucho menos al otro lado están mis seres queridos dispuestos a fundirse en un gran abrazo y conducir juntos hacia una puesta de sol idílica. Dice, es un proceso gradual, por fases, un difícil ajuste de tiempo y de expectativas. Al final, Cristina e Iñaki superaron una relación de vis a vis familiares llamadas cronometradas, conversaciones a través de un cristal en el locutorio, pero no la salida de prisión. Iñaki volvía a una normalidad que ya no existía. Dice que vivió una nueva soledad cuando comenzó el 3er grado, que a pesar de tener más libertad percibía un vacío extraño a su alrededor. Dice, no por falta de cariño, sino porque la gente no percibía en este caso lo que él. Dice, yo había salido y los demás podían descansar de la preocupación constante de saberme aislado en una celda. Era comprensible, todos teníamos ritmos distintos. Cuando sale de la cárcel recupera la libertad y se va a vivir con su madre Claire Liabert. Hoy con 90 años, con ella estuvo poco tiempo porque luego se fue a convivir con Ainhoa Armentia. Habla de ella, dice que es la persona que le devolvió la autoestima y que lamenta que una revista del corazón publicara las fotos antes de que él pudiera explicárselo a sus hijos. Con Cristina ya había hablado, pero no con ellos. Él entona el mea culpa, habla de mala gestión de los tiempos y de la comunicación, que además hizo que el asunto fuera demasiado doloroso para todos. En enero de 2024, 13 años después del caso Knox, firmaron el divorcio. En su libro cuenta, dice, hoy vivo en Vitoria, llevo una vida sencilla, casi monástica. Dice, es un punto de partida, volver al Iñaki de la juventud. Aquí tengo a mis hermanos, a mi madre, a mis amigos. Respiro, estoy tranquilo, me encanta la naturaleza. Aquí hay paisajes muy bonitos y define su actual vida como vida sencilla, que para él es hacer deporte, estar con los amigos, disfrutar de lo que durante mucho tiempo no pudo hacer y que ahora para él tiene un valor incalculable. Vamos, el vídeo es largo, pero de verdad, o sea, todavía queda un pelín. La parte final va sobre los escándalos del rey emérito y las reflexiones sobre la justicia. Dicen, hubo un tiempo antes de que los escándalos afectaran directamente al hombre que reinstauró la monarquía en España, Juan Carlos I, en el que Zarzuela pensó que el peor de sus problemas se llamaba Urdangarín y trató de zafarse de él. Eran los años en los que el hoy rey emérito aludía en su discurso de Nochebuena al comportamiento poco ejemplar de su yerno, sin saber que 9 navidades después sería su hijo el que se desmarcaría de la conducta de su predecesor en el trono.
En mi proclamación ante las Cortes Generales me refería a los principios morales y éticos que los ciudadanos reclaman de nuestras conductas. Unos principios que nos obligan a todos sin excepciones y que están por encima de cualquier consideración de la naturaleza que sea, incluso de las personales o familiares. Así lo he entendido siempre. Con el tiempo también el rey emérito protagonizó varios escándalos como la donación de 65 millones de euros que recibió de Arabia Saudí, los problemas con la justicia que no prosperaron por su inviolabilidad y bueno, en este sentido Iñaki dice que sobre la donación no tenía ni idea y que la justicia no ha sido igual para todos. Dice, no ha sido igual para mí. Mi condena fue desproporcionada. Le preguntan si ha leído Reconciliación, las memorias del emérito, y dice no, pero es una persona razonable y supongo que habrá hecho un escrito razonable. En el libro de Juan Carlos le preguntan, dice, Iñaki no recibió ningún trato especial, incluso sospecho que por ser yerno del rey tuvo que pagar por su error un precio más alto que otros. E Iñaki contesta que le alegra que lo vea de la misma forma. Pudo haber errores administrativos, pero nunca hubo ni existió la voluntad de delinquir, y la desproporcionalidad ha sido muy grande, pero ya está, aceptado y he cumplido. ¿Cree que el rey emérito ha tenido un comportamiento ejemplar? Dice, si no lo ha tenido, lo habrá intentado. Creo que siempre ha intentado hacer todo lo mejor posible. ¿Tiene algún perdón pendiente de pedir? La prisión me permitió poner en contexto lo que había hecho, reconstruirme, ver los comportamientos de los que no puedo estar orgulloso y que hicieron sufrir a otras personas. Fui a hablar con ellas, pero me queda un perdón pendiente. Por su privacidad me guardo quién es. Y así termina la entrevista con este cliffhanger. ¿A quién le tiene que pedir perdón Iñaki Urdangarín? No parece que a Felipe VI, pero la gran ausente de todo parece ser Leticia. En todo esto, y lo he dicho antes, la relación con Felipe y Leticia se rompió en el bautizo de Irene Urdangarín, pero antes, bueno, y luego mucho después con el caso No, se filtraron unos correos electrónicos donde Iñaki hacía chistes de dudoso gusto sobre Leticia antes, durante y después de su matrimonio con Felipe. Casa Real no está muy contenta, ya hay alguna revista y algún diario monárquico que inciden en los reproches, entre comillas, injustificados de Iñaki Urdangarín a la familia real en este sentido. Él lo dice, se sintió abandonado en un momento dado y bueno, la verdad es que entrevista que abarca casi todo. Yo ya me estoy muriendo un poco por leer el libro. Creo que no llega al nivel tan bajo en que llegó Juan Carlos, pero yo creo que va a estar muy interesante. Creo que se cumplen algunas de las cosas que yo ya pensaba. Que creo que Iñaki Urdangarín en este sentido ha sabido un poquito cómo gestionar la comunicación de todo esto. Deja titulares, sí, pero no termina de ofender a nadie. Se basa principalmente en él y no tanto en los demás. Podríamos pensar que había resquemor entre él y Cristina, parece que todo lo contrario, y que en algún momento dado tuvo problemas con sus hijos por su relación con Ainhoa Armentia. Lo del caso No me parece fascinante, pero como este vídeo ya es muy largo, creo que lo dejaremos para otro vídeo. No sé qué os ha parecido, he intentado resumir lo más amplio esta entrevista y nada, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, más vídeos aquí y en el canal JDC, uniros al canal de WhatsApp para no perderos ningún vídeo, gracias por estar ahí.